Bien, estamos de regreso en Agenda Semanal. Ya saben perfectamente que puede estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nuestro equipo de producción está listo para recibir sus sugerencias, los temas que quieren que abordemos acá. De repente también ustedes quieren que su negocio se dé a conocer a toda la región y a todo el mundo a través de las plataformas digitales. Nosotros estamos listos para hacer esa vitrina que usted necesita a través de Agenda Semanal y por supuesto de América Televisión. A continuación, ¿qué le vamos a presentar? Algo bastante interesante. Estamos acabando ya este gobierno, el gobierno de 5 años de Ollanta Humala, y se acerca un gobierno bastante interesante porque lo lidera un economista. Así que sepamos perfectamente cuáles son los puntos primordiales dentro de la economía que deben ser abordados y tomados en cuenta en este nuevo quinquenio. Veamos. Se acerca el 28 de julio, Día de la Independencia del Perú, y al mismo tiempo le damos la bienvenida al quinquenio de nuestro mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Toda la población peruana espera las mejoras correspondientes para el bienestar del Perú con el Congreso entrante. Es por ello que en los siguientes minutos usted verá algunos de los puntos más importantes de la economía que tendrán que ser resueltos con urgencia al ingreso de la nueva gestión. Sí, en efecto, tenemos una agenda en materia económica muy interesante y que el nuevo gobierno, el nuevo Congreso tienen que desarrollar para beneficio de la economía, para beneficio de la clase trabajadora y del empresariado. No podemos nosotros divorciar las decisiones políticas de la economía, ¿no? Y podemos tocar y analizar este tema, este tema que estamos viendo desde el punto de vista del Congreso, o sea, del legislativo y del ejecutivo, porque son dos cosas muy distintas. Muchas veces los que nos están viendo, incluso los mismos empresarios, Carly, desconocen y dicen, ¿qué tiene que ver el Congreso de la República con el tema de la economía? Tiene que ver demasiado, porque para empezar, el presupuesto de la República se da y se dicta con estudios desde el Congreso de la República. Se evalúa en agosto y en noviembre se aprueba en presencia de todos los ministros. No, porque todos los ministros presentan sus pliegos, las necesidades, y el Congreso lo evalúa y ve si lo aprueba o no lo aprueba, para empezar, para poder hacer obras, para poder dinamizar la economía. Pero esto también les podría afectar a la clase trabajadora o a los empresarios si se dictan leyes. Recordemos que las funciones que el Congreso de la República tiene en materia económica son de fiscalización y legislación, aquello que creemos que fue olvidado o al menos no se logró desarrollar de la mejor forma. Fiscalización porque van a ellos mismos, los congresistas, como el mismo nombre lo dice, fiscalizar, supervisar técnicamente que el dinero que el Estado destina a los ministerios, a los gobiernos regionales, a las municipalidades, a todos los entes del Estado, ellos mismos tienen que ver que ese gasto se dé de manera eficiente, no haya corrupción, ¿no? Entonces, para que el dinero, en lugar de gastarse, se invierta, porque una cosa es gastar y otra cosa es invertir. La inversión te da una rentabilidad económica o social y el gasto no te da absolutamente nada. Y en la parte legislativa, mediante leyes, haciendo uso del derecho, ¿no? Y haciendo uso del estudio, se dan leyes a favor de los trabajadores y los empresarios. Por ejemplo, en el tema de los trabajadores, ¿cómo podría afectar el bolsillo de cada uno de nosotros? Porque eso es lo que nos interesa y es el tema de Agenda Semanal. Por ejemplo, la ley Pulpín. La ley Pulpín fue una ley que, a mi parecer, era interesante, pero que no se había hecho con un estudio riguroso, ya que se le quería insertar al trabajador tempranamente al mercado laboral, pero con una reducción de ciertos beneficios. Por esta razón, se ocasionó diferentes protestas en contra de la llamada Ley Pulpín, la cual iba a afectar a los empresarios, pero asimismo podría haber un beneficio para una persona. Iba a haber beneficio porque una persona que no tiene nada de experiencia podía contraerla entrando al mercado laboral, y la empresa si lo contrataba, iba a tener beneficios tributarios. O sea, era interesante, pero en el Congreso de la República, Carly, se debe de hacer, todos los congresistas, si no me equivoco, tienen 5 asesores, y esos asesores son economistas, abogados, ingenieros, que deben hacer un estudio, y luego de ese estudio, que es un estudio riguroso, lo someten a debate, y si da los beneficios o el impacto esperado, se aprueba, pero se hizo muy rápido. Entonces, ahora, este nuevo gobierno, el Congreso y el presidente están divorciados. Vemos que hay una mayoría parlamentaria de una opción política que no ganó y 18 congresistas del actual presidente de la República.
Entonces va a haber o el presidente va a necesitar operadores políticos para que negocien, porque el Congreso de la República es un ente netamente negociador, es un ente netamente político, y que muchas veces la política prima por la economía, y por eso es que la economía no marcha bien. Necesitamos tener congresistas formados en economía y derecho y asesores importantes para que así las decisiones en materia económica sean interesantes y puedan tener un impacto positivo en la ciudadanía, en el trabajador y en el empresario. En el Congreso no solamente puedes dar leyes para un departamento en sí. Somos departamentos, todavía no somos regiones. Y también puedes dar o dictar leyes a nivel nacional, ¿no? Para empezar, necesitamos que se dicte leyes para la verdadera regionalización del país, porque una región es la unión de dos o más departamentos, y en el Perú no vemos la unión de dos o más departamentos, estamos departamentalizados todavía. Entonces la regionalización es favorable porque se juntan dos o más departamentos y trabajan en materia económica de manera igual, y los beneficios económicos son para ambos departamentos que se juntan. Entonces por allí debe ir la cosa. En materia tributaria, en materia tributaria, el presidente ha dicho que van a reducir el impuesto. Van a reducir los impuestos a los trabajadores, a las empresas, que eso me parece muy interesante, pero lo que deberíamos conocer es cómo se va a llenar el vacío que se va a dejar de percibir por este concepto de reducción de los impuestos. Recordemos que el 95% de los ingresos del Perú es producto de los impuestos. Los generadores son todos los trabajadores y empresarios. Ahora lo que interesa es que la reducción de impuestos no perjudique a los empresarios. Deben darse leyes, Carly, a favor de los pequeños, medianos empresarios, pero también de los emprendedores. Nos hemos olvidado de los emprendedores. Mira, yo creo que se debe tener una reducción, o se debe permitir que un emprendedor o una persona que recién inicia su negocio debe de exonerársele de ciertos impuestos y de ciertos pagos, porque un emprendedor cuando inicia necesita captar capital para poder solventar gastos, poder crecer como empresa. Hay una propuesta de un grupo alternativo político que decía que a los emprendedores o empresarios no se les iba a cobrar 2 años de impuesto. Yo espero que desde el Congreso, y yo sé que todos los que ven Agenda Semanal, Carly, porque ustedes hacen notas a los empresarios y a los emprendedores, van a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que los emprendedores no se nos debería, porque yo también estoy todavía dentro de ese rango, no se nos debería pedir que percibamos impuestos o paguemos impuestos, porque necesitamos nosotros el dinero recaudarlo, poder hacer pagos, poder recuperar inversiones, y cuando ya pasemos de emprendedores a empresarios, ya podamos nosotros pagar. Entonces del Congreso se tiene que dar esta ley. Claro, cuando el empresario, o sea, los que estamos en el rubro emprendedor, pagamos lo mismo que paga un empresario, y el empresario gana más y nosotros ganamos poco. Entonces por eso es que se genera la informalidad en el país, porque los emprendedores no quieren convertirse en empresarios, porque no tenemos el dinero, no tenemos todavía esa capacidad para poder formalizarnos. Yo creo que por allí, y como temática de Agenda Semanal, que se debe de proponer esto en el Congreso y se debe hacer. Espero que se pueda hacer por el bien de todos los emprendedores, no solamente de Lambayeque, porque si se da esta ley, como te digo, va a regir en todo el Perú. Asimismo, se dejaron espacios en blanco en cuanto a la resolución de problemas de economía en el Perú, como por ejemplo la informalidad, que nos arroja un 80%. Porque no todos tributan, no todos están dentro del planillas y no todos tienen un seguro de pensiones. Entonces, ese es uno. 2, la dinamización de la economía no se ha dado como se debería dar. Las leyes que el Congreso ha sacado para, entre comillas, reactivar la economía no han dado un resultado interesante precisamente por la informalidad. Y tercero, la diversificación de la economía peruana. ¿Qué quiere decir ello? El Perú recauda por sector económico el mayor porcentaje por cuestiones de minería, pero nos hemos olvidado del turismo, nos hemos olvidado del comercio, nos hemos olvidado de la agricultura, nos hemos olvidado de la gastronomía. Entonces, todos esos sectores debemos fortalecerlos y que no sean la cola o la última rueda del coche, sino que trabajen de manera conjunta con los demás sectores de la economía para que el Perú pueda percibir ingresos. El Estado peruano debe generar su propia riqueza. Recordemos que el Estado peruano percibe impuestos y se alimenta de los impuestos. Eso quiere decir que hay personas trabajando para ello. Quiere decir que quienes trabajan realmente son los empleados y los empresarios y los emprendedores que nos están viendo. Y nosotros les alimentamos las arcas del Estado, y ese dinero se traduce, entre comillas, en mejora de la calidad de vida,
en infraestructura, en educación, en salud, y eso no se hace. Entonces, el Estado peruano debe voltear la tortilla y generar sus propios recursos, generar su propio dinero, y luego pueden disminuir los impuestos. ¿Y cómo ellos podrían generar su propia riqueza, su propio ingreso? Metiéndose a sectores productivos de la economía, invirtiendo en sectores estratégicos, introduciéndose en la bolsa de valores, reduciendo la corrupción, porque todo eso afecta. Entonces, si el Estado peruano genera su propia riqueza, se bajan los impuestos, no nos cobran a los empresarios, nos formalizamos y todos vivimos felices. Que en teoría podría ser bonito, Carly, pero yo creo que ese estudio debería darse, debería hacerse, y nos veríamos bastante beneficiados los que estamos metidos en el sector privado de la economía, ¿no?